La iglesia nace en un momento histórico importantísimo. El Imperio Romano había conquistado todo lo que en ese momento se llamaba el mundo conocido. E hicieron los caminos de Roma. ¿Y qué crees que los apóstoles, cuando iban a predicar el evangelio, por dónde iban? No, los caminos romanos no, yo prefiero irme por el bosque. No, utilizaron la tecnología de aquel entonces para llevar el evangelio a su tiempo, en su momento. Si tú tienes un amigo en este momento que vive en Japón y de pronto la enseñanza que se dio al grupo de hombres, tú dices, eso le podría hacer bien a mi amigo. Caminos romanos, boom, internet, chic, tecnología, y tu amigo lo puede estar recibiendo al mismo segundo. Y el Espíritu Santo el día de hoy quiere darte ideas creativas, que su reino pueda llegar a todos lados y que la gente diga, ¿y cómo lo hiciste? Y le empieces a compartir de ese Dios extraordinario. Muy bien, yo tengo la charla inicial en esta noche y vamos a hablar un poquito justamente de todo este origen. Como les decía, este movimiento del siglo XXI se origina en Londres a raíz de un pastor que estaba involucrado antes de ser pastor en todo el mundo creativo, ¿no? Y él percibió de parte de Dios ese desafío de cómo ir de maneras únicas y creativas a los lugares donde menos está la luz del Señor y donde más podemos brillar. Y bueno, y a raíz de eso, hoy en día este movimiento está en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes, y donde ya se está empezando a ver un despertar de la iglesia del Señor para ir a esos lugares de mayores influencias, como es la cultura, como es el arte, como es la política, como es el emprendimiento, e ir saliendo de nuestras cuatro paredes para seguir testificando de Cristo y transformar la cultura. Como justamente ocurrió en la época del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento es una época que transformó el mundo. Y la gran mayoría de los que participaron en esta transformación fueron hombres y mujeres temerosos de Dios, que expresaron de diferentes maneras la realidad de ese Dios maravilloso, ¿no? Así que ahí tenemos algunas imágenes del Renacimiento. Por cierto, tenemos réplicas de estas pinturas en nuestra galería de arte de Renacimiento para que usted pueda apreciar el Renacimiento, pues quiebra la etapa de la Edad Media, ¿no? Hasta la Edad Media simplemente habían dos tipos de autoridades que lo que ellos decían así era y nadie más podía pensar. Era la autoridad pues de los reyes o la autoridad de las autoridades eclesiásticas, que en ese momento eran los papas. Y punto, no había más. Y habían dos tipos de grupos sociales, los nobles y simplemente los plebeyos. No había intermedio. Sin embargo, cuando se empieza a gestar este nuevo grupo de seres humanos que empezaban a viajar, que empezaban a negociar, que empezaban a salirse de los parámetros, y especialmente los que viajaban mucho a toda la zona del Asia, a China, trayendo las riquezas que los nobles compraban. Esta gente empezó a mirar diferente. Y ahí nace pues este otro grupo social llamado la burguesía, que no eran ni los nobles ni eran los plebeyos, sino una categoría intermedia, pero de gente que estaba dispuesta a conocer, a cruzar fronteras, a desarrollarse personalmente, culturalmente y socialmente. Y así es como el Renacimiento se empieza a manifestar y transforma el mundo. Y el Señor quiere que nosotros también seamos esos agentes que transforman el mundo, que transforman la cultura. Y de pronto salieron con pinturas con detalles
tan únicos que hasta antes de eso no se conocía, no se hacía, y se arriesgaron para contar la historia de Jesús, para contar la historia de nuestro Dios. Y ahí hago un pequeño paréntesis. Nosotros, como les decía, tenemos una pequeña galería ahí, donde hay estas pinturas y donde se explica un poquito cada una de estas pinturas qué representaba. Y no solamente eso, sino que también tenemos toda unos detalles de qué cosa es lo que usted puede observar en cada una de estas pinturas. Algún personaje, alguna mano, alguna mirada, ¿no? Como la mirada de un burro. Cuando usted vaya a ver esa galería, para mí es la que más me gusta, porque disfruto ver los detalles. Imagínate todo lo que puedes encontrar aquí. Esta es la ascensión, ¿no? Ya este es el juicio final. Esta es la última de las pinturas. Y acá para este lado los que se quedan, y aquí para este lado los que se van. Y hay una serie de detalles que el mismo pintor, él se pinta. Y ahí lo puedes encontrar, y está el detalle donde tú lo puedes encontrar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto es parte de la cena del Señor, que en la figura esta no se ve, pero está en medio de toda la sociedad italiana de aquel entonces, ¿no? El pintor procurando mostrar de que el evangelio es parte del hoy, es parte de la vida cotidiana del hoy y no simplemente una historia lejana. Y acá tenemos que esto es parte también de la creación, y donde está el dedo de Dios tratando de tocar a Adán, y Adán con el dedo recogido, que todavía no está muy seguro si recibir ese soplo de Dios. Cosas extraordinarias que ellos procuraban contar, que ellos procuraban decir, y esto es a la hora de la ascensión. Entonces hay diferentes detalles, y por cierto, aquí el Cristo ya no tiene barba. Ya quieren saber por qué no, vayan a la galería y ahí va a encontrar. Así que esto es lo que hizo el Renacimiento. No fue este movimiento cultural, artístico, que transformó la Europa de aquel entonces, que marcó el paso de la Edad Media a la modernidad. Hoy ya estamos viviendo la posmodernidad, pero de la Edad Media, que no había conocimiento, a la modernidad, donde se encontró la verdad y donde se estableció la verdad, pero no producto de que alguien me lo dijo, sino producto de algo que yo conocí, que algo que yo investigué, algo que yo miré y decidí proclamarlo, ¿no? Y este movimiento, el Renacimiento, despertó la curiosidad, la razón, la creatividad, sentados y dio las bases para lo que se conoció más adelante como un movimiento filosófico, que fue la Ilustración, donde ya hubo un desarrollo del pensamiento humano en diferentes áreas, ¿no? Y que eso dio pie para diferentes, no solamente arte, sino para el desarrollo de la ciencia, donde estaba Galileo, donde estaba Copérnico, donde estaba Vesalio, y donde cada uno de estos señores le permitió al ser humano conocer lo que antes no era conocido, como por ejemplo la imprenta, y lo primero que se conoció era lo que la palabra de Dios decía. Eso fue lo primero que la tecnología le permitió a la humanidad conocer qué dice Dios, porque antes era simplemente un grupito pequeñito que escribía en manuscritos la palabra en latín, y de pronto ahora en alemán. Se estaba llenando toda la Europa con la palabra de Dios, ¿no? El telescopio, ¿no? Antes era una cosa extraña, eso de las estrellas, simplemente era mirar las estrellas. Y por cierto, tenemos una capilla que le hemos llenado de luces, el cielo, para que usted haga una pausa. Mire las estrellas, y recordamos ahí el pasaje que Dios le dijo a Abraham: mira el cielo. ¿Ves las estrellas? Así voy a multiplicar tu descendencia. Entonces ese es nuestro Dios. Una pausa, vaya a esa capilla, quédese un momento delante de su Señor, sea inspirado por ese cielo estrellado que hemos creado ahí, porque nuestro Dios es un Dios que te quiere dar en abundancia, pero quiere manifestarse sobre tu vida, pero usted tiene que dar esa pausa,
Tiene que dar ese momento para que usted no vaya corriendo por la vida. Si va corriendo por la vida, mira, Dios no va a poder lograr que su mensaje llegue a tu mente y a tu corazón. Y también nació el otro, el microscopio, ¿no? Y de pronto encontraron que habían células, hermanos. Que había algo más chiquito de lo que vemos aquí. Y todo era con diferentes lentes, con espejos, toda una tecnología que en ese momento no había y que permitió al ser humano encontrar la verdad en cuanto a la creación. Y por supuesto también dio lugar al reloj mecánico. Pero hablando del telescopio, eso le permitió al ser humano encontrar la rotación terrestre. De pronto, en esa época del Renacimiento, oh maravilla, se descubre que no todo gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol y que también la Tierra gira alrededor de su propio eje y que el Sol es una de las cientos de miles de decenas de estrellas que hay en la gran creación de Dios. El Señor inspiró a estas personas, los iluminó para poder encontrar la verdad y para poder empezar a transformar hombres y mujeres temerosos de Dios que hoy en día existen. ¿Cuántos hombres y mujeres temerosos de Dios hay aquí? El Señor pues no simplemente quiere ayudarte para que tengas tu pan para comer, tu casa y tu vestido para vestir y tu casita donde dormir y tus vacaciones de cuando en vez. ¡No! Dios quiere usarte para transformar este mundo. En lo que tú haces, en esos dones y en esos talentos únicos, como estos caballeros del reloj mecánico y de la brújula. Ellos vieron que en China ya había gente que estaba utilizando algo un poco más rudimentario que esto. Y cuando regresan a Europa, lo empiezan a desarrollar y lo empiezan a hacer. Y después, por supuesto, también hubieron grandes escritores como Shakespeare, como Cervantes, como Erasmo. ¿Alguien me puede dar el título de una obra de Shakespeare o una obra de Cervantes? Hamlet. ¿Algo más? Cervantes, a ver. Claro. El Quijote. Entonces, de pronto la literatura, libros que escritos en el año de 1500, hermano, que al día de hoy nos siguen ilustrando, nos siguen hablando. ¿Te imaginas que algo que tú escribas hoy, si Cristo no viene antes, en el 2080 lo estén leyendo? Es posible si te dejas usar por nuestro buen Señor. Así que todos estos inventos extraordinarios. Y junto con esto, amada iglesia, vino pues la Reforma. En medio de este despertar de la humanidad, hubo un caballero llamado Lutero que dijo, pero la Biblia dice otra cosa de lo que mis autoridades espirituales están diciendo. No puede ser. Y él trata de generar un cambio en la iglesia estructurada de aquel entonces y clava pues su tesis ahí, sus 95 puntos de esa tesis, ¿no? Que tiene que ver básicamente con 3 puntos: solo escritura, solo fe, solo gracia. 3 cosas que al día de hoy han transformado el mundo. Y se tradujo la Biblia. Gente audaz que cambió. Me está llamando Eda Horna, de Aguayo. ¿Saben quién es ella, no? Mi madre, 94 años. Mami, no. Estoy predicando. Ya te va a tocar.
Bueno, entonces, audazmente, esta gente traduce la Biblia al idioma de todos. Y, oh maravilla, estaba la imprenta. ¿Y sabes cómo le llamó Lutero a la imprenta? Dijo que era un regalo del cielo. Y mientras la iglesia tradicional seguía escribiendo en latín solamente entre ellos, toda Europa se estaba llenando de la palabra de Dios. Toda. Y hubo un acceso directo del ser humano porque utilizó la tecnología. Y si hoy en día estamos aquí, es producto de estas personas valientes, que no le tuvieron temor al status quo de cómo se decían o cómo se pensaban las cosas, y que no tuvo temor de usar la tecnología. Y la Reforma aprovechó la imprenta para difundir sus ideas rápidamente. Y por supuesto cambió la educación y hubo un cambio cultural muy grande. Entonces, ese queridos hermanos, es lo que nuestro buen Señor quiere hacer en medio nuestro hoy día. Eso es lo que Dios quiere hacer en medio de tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Ahora, ¿cuál es la paradoja? Que la Reforma protestante, que nace y se expande producto de la revolución tecnológica, la cual Lutero llamó a la imprenta el supremo acto de gracia de Dios. Como le decía, mientras Roma seguía copiando manuscritos a mano, los reformadores inundaron Europa. Pero ¿cuál es la paradoja, queridos hermanos? Que las iglesias que nacieron en la imprenta, al tiempo empezaron a replicar el patrón de la Roma medieval. Cautela ante lo nuevo, resistencia al cambio, llegada y la llegada de los nuevos medios. Y claro, cuando hablamos de iglesia, las dos últimas vocales son la I y la A. Iglesia. Y cuando hablamos de tecnología, las últimas dos palabras son la I y la A. Y el desafío está, ¿qué vas a hacer con la IA? En la iglesia, en tu trabajo, con tu familia. Son simplemente herramientas tecnológicas. Y si tienes miedo de que la IA se entere de quién eres y dónde vives, déjame decirte, too late. Ya sabe quién eres y ya sabe dónde vives. ¿Ah? ¿Alguno de ustedes utilizó Waze para llegar acá? ¿Ah? ¿O alguno utilizó algún mapa para llegar acá de su computadora? Bueno, pues ya saben de dónde saliste, ya saben a dónde llegaste. Así es. ¿Cuántos de ustedes tienen una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito? Ya fuiste. Ya está registrado. Ya saben exactamente. Así es. Entonces, no le tengas miedo a la tecnología. Más bien, hablando de tecnología, voy a pedir que enciendan sus Biblias. Y lo estoy haciendo de manera adrede. Tengo aquí un iPad, tengo una computadora y tengo mi teléfono. Ya. Y en la aplicación de la Biblia que ustedes tienen, me imagino que la tienen, quiero que abran sus Biblias, enciendan sus Biblias a Éxodo, el capítulo 31. Les compartía a la iglesia el otro día que cuando yo me convertí al Señor en el año de 1978, los pastores empezaban así sus sermones. Abran sus Biblias
y te daban todo el mundo Biblia en mano. Bueno, ya no hay Biblia en mano, tecnología. Enciende tu Biblia, Éxodo, capítulo 31, verso 1 en adelante, les voy a leer de la Reina Valera. Habló Jehová a Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he, que dice, llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. He puesto junto a él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Y sigue describiendo todo lo que fue el tabernáculo en el desierto. Dios le da una visión a Moisés acerca de él, algo que tiene que construir para transformar a ese pueblo esclavo a una nación que adore al Señor. Y el Señor establece una serie de detalles de cómo debía de ser esa adoración con los sacrificios de animales y luego pasar al lugar santísimo donde estaba el arca y ahí estaba la presencia del Señor. Ya pues, ¿y Moisés qué cosa era? ¿A qué se había dedicado antes de esto? Ganadero. Y de pronto ahora Dios le está diciendo que construya, ¿no?, un arca, una caja con querubines, con ángeles. Y ahora, Señor, ¿y ahora cómo lo hago? Tranquilo. He ungido a alguien. Lo he llenado con mi espíritu. No para que profetice, no para que enseñe, sino para que construya todo esto. El primer personaje de las Escrituras, donde literalmente se cita que fue lleno del Espíritu Santo, no fue para estar detrás de un púlpito, fue para utilizar tecnología para cumplir con el principio de Dios, con el mandato que Dios les había dado, con lo que Dios quería que se haga. Lo llené del Espíritu. Entonces mi pregunta para ti es, ¿para qué te ha llenado el Señor con su Santo Espíritu? A mí me ha llenado con su Santo Espíritu para enseñar su palabra, para cuidar de su pueblo. Eso es a mí. Pero, ¿y a ti? ¿Para qué te ha llenado el Señor con su Santo Espíritu? Y nada de malo que no sea para enseñar o predicar la palabra, de pronto es para sacar dientes con excelencia. Estoy mirando acá a la doctora, mi odontóloga. Para poner implantes. Yo no sé. Pero que de tal manera la gente diga, wow, he visto implantes. Pero entre los implantes, no, implantes como ese no hay. ¿Quién es? Y cuando llegues a su consultorio, percibas la presencia de Dios. Dios quiere hacer maravillas contigo, con tu vida, con tu oficio, con tu profesión, con tu familia. Él quiere llenarte de su Santo Espíritu para que tú puedas lograr hacer eso que Él te mandó hacer a ti. El Espíritu Santo no es únicamente para detrás del púlpito, es para tu vida cotidiana y para que tú puedas brillar. ¿Por qué razón? Porque tu competencia no tiene al Santo Espíritu dentro de él. ¿Estás conmigo? No sé si tú te dedicas a vender muebles, a vender ropa, pero tu competencia no tiene al Santo Espíritu de Dios. Entonces, amada familia, Bezaleel fue el primer tecnólogo lleno del Espíritu Santo. Así es. Para eso lo llenó Dios.
para que haga cosas tan precisas y con tanto detalle. Porque para eso quiere llenarte el Espíritu Santo. Para eso quiere hablarte hoy el Espíritu Santo. Para eso es esta conferencia, para que el Espíritu Santo te muestre, te diga, te equipe de maneras únicas. A eso es lo que tú te dedicas. Y que a través de eso, cuando brille, tú puedas testificar de Él. Y así juntos podemos expandir el Evangelio a toda criatura y cambiar la cultura del momento, como ocurrió ahí en los 1500, en los 1400, en los 1300, ahí cuando eso que ocurrió en el siglo XI, siglo XII, siglo XIII de la vida del ser humano. Y por cierto, en esa época hubieron también descubrimientos, como el descubrimiento de América. ¿Cuántos recuerdan cuándo llegó Colón a América? Así es, 12 de octubre de 1492. ¿Qué tal? ¿Y ustedes saben cuándo llegó Pizarro por estos lares peruanos? Este lo tengo apuntado, esa sí no la sabía. En abril de 1532. Y de pronto, producto de estas aventuras, bien que mal, llegó el Evangelio a esta zona. Entonces Dios quiere utilizarte a ti. Como le decía Bezalel, no es sacerdote, no es profeta, pero fue igualmente lleno con el Espíritu Santo como lo fueron llenos los apóstoles el día de Pentecostés. Porque, hermanos, la tecnología no es territorio de lo secular. No. Dios siempre obró a través de los medios disponibles. Mire usted. Dios le dijo, bendiciéndolo, encárgate del huerto. Él tenía que cuidar el huerto. ¿Con qué crees que lo cuidó? Algo, en un palito tuvo que haber utilizado algo. Alguna tecnología, no sabemos exactamente, de acuerdo a los estudiosos de la historia, tratando de enmarcarse dentro de la edad histórica de lo que pudo haber ocurrido. Algunos estiman que pudo utilizar o pedazos de algún árbol, ¿no? Pedazos de madera, o también algún hueso de algún animal para sus herramientas, para cumplir con el propósito para el cual Dios lo había puesto. Trabaja el huerto. ¿Recuerdan? Adán no estaba simplemente ahí a orillas del río Éufrates, rajándose la barriga, tomando sol. No. Porque nuestro Dios es un Dios que trabaja hasta el día de hoy, es parte de lo que Él es. Y hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, el trabajo no es una maldición, hermanos, el trabajo es parte de nuestra naturaleza. Como hijos de Dios creados a imagen y semejanza de Él. Nuestro Señor Jesucristo decía, yo hasta el día, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Y por supuesto también está Noé, ¿no? ¿Qué cosa? Que cortó los troncos de árboles con la boca. Para construir un arca gigantesca, un transatlántico. ¿Con qué lo hizo? ¿Con qué calafateó? ¿No? ¿Qué brochita utilizó? No sé, algo a través de ramas, de algo, pero con algo calafateó. No lo hizo simplemente con la mano. Y así tenemos personajes como Adán, como Noé, como Abraham, que tenía la tecnología pastoral para cuidar a sus ovejas y multiplicarlas, o como Josué, que utilizó la estrategia militar para poder entrar a esa tierra prometida, a excepción de la primera ciudad, que eso fue ya totalmente obra del Altísimo. Igual David, esa ondita, ¿de dónde crees que salió?
Era parte del desarrollo tecnológico de los seres humanos de aquel entonces. ¿Cómo mato a este animal? A ver, una soguita, una piedrita y con esto la hago. Era parte de la tecnología. Y más adelante, David, cuando se dedica a conquistar y a defender el reino de Dios, también lo hace con todo tipo de armamentos de aquel momento. Y por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, cuando predicaba a orillas del mar de Galilea, ¿en qué predicaba? ¿En una tablita? No, en una barca. Tecnología de pesca que había en ese momento. No tengan miedo, hermanos, porque la iglesia le ha tenido demasiado miedo. Rapidito, voy hacia la radio. La paradoja de la iglesia que nació con la imprenta. En el año de 1920 está el primer programa de radio por un caballero llamado Paul Rader Lidera. Y él empezó a llevar el evangelio a través de la radio. Pero en el año 42 hubo un bloqueo denominacional y dijeron las denominaciones, no se va a usar la radio, eso es mundano. Y se dejó de usar la radio. Y se quitaron todos los programas de las estaciones de radio. Pero en el año 44 nace la Asociación Nacional de Broadcasters en los Estados Unidos. Y en el 49 vuelve a haber una apertura, ya forzada, porque la iglesia denominacional no quería que se utilice. Y por supuesto, también ocurrió lo mismo con la televisión. La televisión, rechazaron la televisión. Optaron por la crítica cultural. No podían competir estéticamente con la televisión. Sin embargo, hubieron algunos valientes, como Billy Graham, que él empezó a transmitir sus cruzadas a través de la televisión. Gente audaz. Y él se convirtió en el hombre de la casa. Así lo llamaban, porque lo veían en cada hogar. Más adelante vendrían otros como Club 700, como Jimmy Swaggart. Por cierto, ustedes saben, yo me entregué viendo Club 700. ¿Qué es eso? Dicen, sí, está bien. 1978 me arrodillo frente al televisor, hermanos. Le entrego mi vida a Cristo. A ver, ¿quién no había nacido todavía en el año de 1978? Levante la mano. Mejor bájenla, no más bájenla. ¿No? Y entonces, pero igual ocurrió. Y la iglesia se opuso. Y cuando llegó el internet y las redes sociales, igualito, fue lo mismo. Incluso hasta el día de hoy, algunas estadísticas, repito, 26% al día de hoy tienen presencia en las redes sociales. De los carismáticos, sí, 38%. Estamos un poquito mejor. 16% usaba la tecnología de podcasting. Casi nadie usa el podcast. Y esa es una de las maneras más comunes hoy en día de la comunicación de cualquiera. O sea, pon podcast y hay cientos de miles de podcasts. Y de iglesia, 16%. 8% usa la transmisión satelital hasta el día de hoy. Entonces, las denominaciones históricas especialmente están con congregaciones envejecidas, pastores predigitales, burocracia y rechazo. Y me voy yendo hacia el final de esta presentación. ¿Qué de la inteligencia artificial? Los críticos va a traer desempleo, sabotaje, regulación, te van a controlar, desinformación. Y nosotros los pragmáticos, libera carga de trabajo, ayuda con contenido digital, estudios bíblicos en línea, análisis y cualquier otra cosa. Es una herramienta simplemente
la que utilizamos, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿estará la iglesia dispuesta a ir donde está la gente? Hermanos, Bezaleel no preguntó si debía usar el cincel. Lo tomó lleno del Espíritu y edificó la casa de Dios. Aquí en la casa del Padre ya estamos utilizando la inteligencia artificial para preparar en material para niños el sermón del domingo. 3 horas y media nos demora hacer esto con la inteligencia artificial. Yo les entrego el mensaje a mitad de semana y para el domingo ya están para niños de 3 a 5, niños de 6 a 9, niños de 10 a 12. Con crucigramas, con dibujitos. Es simplemente una herramienta. Solo es una herramienta. No le tenga miedo. Mi pregunta es, a lo que tú te dedicas en ese trabajo, en ese oficio, en esa tienda que tú puedas tener, ¿cuánto de la tecnología utilizas? Si es que la utilizas. La iglesia nace en un momento histórico importantísimo. El Imperio Romano había conquistado todo lo que en ese momento se llamaba el mundo conocido. E hicieron los caminos de Roma. Y hay una imagen de los caminos de Roma. Aparecen las avenidas del siglo XXI, ¿no? Del mapa. No, pero esos son los caminos romanos. Que por cierto, todos los caminos te llevan a Roma. Y ahí nace la iglesia. ¿Y qué crees que los apóstoles cuando iban a un lado o a otro lado a predicar el evangelio, por dónde iban? ¿Ah? No, los caminos romanos no, yo prefiero irme por el bosque. ¿Ah? No, utilizaron la tecnología de aquel entonces y navegaron y fueron por todos estos caminos y utilizaron toda la tecnología para llevar el evangelio a su tiempo, en su momento. Nosotros también aquí en la casa del Padre utilizamos los caminos romanos y utilizamos toda la tecnología. Tenemos una serie de cuentas de la casa del Padre. La casa del Padre, hombres.lcdp, la casa del Padre, Mujer Única, Matrimonios Conectados, La Red, 1190, Celebrando la Recuperación, Un Viejo Pescador, MFI, son caminos romanos. Y a través, faltan los doraditos, pues, hermana. De verdad, ¿no? Hay que hablar con Mary. Bueno, ahí dice Un Viejo Pescador, dice. Pero del Centro Cultural. Entonces, como les decía yo el día domingo en la iglesia, si tú tienes un amigo en este momento que vive en Japón y de pronto la enseñanza que se dio en los días martes al grupo de hombres, tú dices, esto le podría hacer bien a mi amigo. Caminos romanos, boom, internet, chic, tecnología, y tu amigo lo puede estar recibiendo al mismo segundo. Tecnología o matrimonios, tienes un amigo que vive en la India, un matrimonio amigo tuyo que está estás a un teclado, a un enter. La tecnología. Entonces, Bezaleel no preguntó si debía usar el cincel, como les decía, lo tomó lleno del Espíritu Santo y edificó la casa de Dios. Paul Ryder en 1922, miren a este caballero, dijo lo siguiente, pionero de la radio cristiana. No hay nada en la Biblia que diga que el mundo debe venir a la iglesia, pero sí hay todo en la Biblia que dice que la iglesia debe ir al mundo. Entonces, mi pregunta para usted, ¿está usando la tecnología para educar a tus hijos? ¿Estás usando la tecnología para enseñarle algún principio de vida a tus hijos? ¿Estás usando la tecnología para mejorar tu negocio? A los pastores que están aquí, ¿tiene
¿Tienes una aplicación de tu iglesia? Porque te aseguro que la mayoría de los congregantes que asisten a tu iglesia, alguna aplicación del teléfono utilizan, por lo menos WhatsApp. Entonces, en tu negocio, en tu emprendimiento, en eso que tú estás queriendo investigar, en tus estudios. Ahora, hay que tener cuidado porque si va a reemplazar tu cabeza, ahí estamos fritos. ¿No? Claro, ¿no? Prepárame un resumen de este libro que me mandaron a estudiar en el colegio, ¿no? No, tampoco. Pero sí puedo investigar para conocer más, para entender más. Así que, para terminar, enciendan sus Biblias una vez más a la aplicación de la Biblia que usted tenga y busque el pasaje de Colosenses. Con este vamos a terminar. Voy para que los hermanos de la alabanza vengan, ¿sí? Ya para ir cerrando. Colosenses. Capítulo 3. Versos 16 y 17. Y lo que dice. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis o lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. La tecnología es simplemente un camino romano. Y como toda tecnología, tenemos que ser prudentes, sabios. Pero a lo largo de la historia de la iglesia, e incluso de la historia tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, el Señor utilizó la tecnología de su momento para cumplir con sus propósitos. Y no hay razón alguna para que hoy en día el pueblo del Señor le ponga un freno a eso. Y el Espíritu Santo el día de hoy quiere darte ideas creativas. Hay chicos acá que viven de comprar ropa usada y simplemente le hacen un poco de pintura o le ponen un parchecito de manera creativa y revenden el producto. Acá hay una mujer que es una artista extraordinaria, unos cuadros hermosos que también puedes conocer en la galería de la belleza de la vida. Y que ella ahora lo pinta en bolsos. Ahora que estamos muy de moda utilizar bolsos de lona con pintura. No, Dios quiere hacer cosas únicas contigo. Y que su reino pueda llegar a todos lados. Y que la gente diga, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y cómo se te ocurrió? Y tú con una sonrisa levantes tu dedito al cielo y le empiezas a compartir de ese Dios extraordinario, de ese Dios maravilloso, de ese Dios único que sopló vida al ser humano y que quiere hacer cosas únicas contigo y a través de ti. Nos ponemos de pie, por favor.